en la persona de Cristo. Vamos a ver. Establecemos entonces nosotros este misterio que llamamos dentro de la Iglesia la Santísima Trinidad. ¿Qué es la Santísima Trinidad? Hablamos de tres personas realmente distintas, pero en un solo Dios. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no son tres dioses, sino no hablamos tampoco de que cumplan tres funciones o que sean tres modos reales, ¿no? Que se relacionan entre sí. ¿Por qué hablamos de esto? Incluso cuando Jesús ora, claro, Jesús ora, reza y manifiesta, ¿no? Cuando él habla con Dios, él habla de Padre, Abba, papá. Jesús no está actuando, Jesús está en una relación. Entonces, ¿dónde encontramos el fundamento bíblico de la Trinidad? Si bien es cierto, claro, nuestros hermanos judíos establecen la Torá, el Tanaj, como su base de conocimiento, nosotros tenemos también el Nuevo Testamento, que es un añadido, no, digámoslo así, como como Jesús ha manifestado lo que ya se venía diciendo en el Antiguo Testamento. Voy a partir entonces del mandato que da Jesús. En Mateo 28:19, bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No estamos hablando de una especulación tardía de la iglesia, sino de una experiencia viva de la iglesia primitiva. Y notemos algo importante. Cuando Jesús es bautizado en el Jordán, vemos a los tres, encontramos a los tres. El Hijo, que es bautizado, el Padre, que se más revela y dice, este es mi Hijo amado, y el Espíritu Santo, que desciende en forma de paloma. La Trinidad entonces no se inventa, sino que se revela. Hablamos también de una sola naturaleza divina. Entonces, este es el punto de que digamos más confusión genera. Nosotros, la Iglesia enseña que el Padre es plenamente Dios, el Hijo plenamente Dios, el Espíritu Santo plenamente Dios. No estamos hablando que el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo sean tres partecitas de un conjunto llamado Dios. No. Hablamos de que tanto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son el mismo Dios, pero en tres personas distintas. Entonces, lo que los distingue no es la esencia, sino la relación. ¿Y dónde entendemos esta relación? Con una clave interpretativa de la primera carta de San Juan. En la primera carta de San Juan, él nos dice en el capítulo 4, verso 8, Dios es amor. Y me gustaría empezar por ahí. Dios, por su propia naturaleza, es amor. Entonces, al ser amor, no puede ser solitario. Implica una relación, una comunión. San Agustín decía, el Padre es el que ama, el Hijo, el amado, y el Espíritu Santo, el amor entre ellos. Incluso, si nosotros nos vamos ahora a una referencia veterotestamentaria, en la primera narración de la creación, Dios habla, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. No Para está demostrar hablando, humildad. ¿sí? Entonces, eh, ¿qué es lo que qué es lo que la iglesia manifiesta? Que Dios, la Trinidad no es una. Nosotros no buscamos complicar nuestra teología, porque ya de por sí entender la Trinidad es bastante complicado, sino es la afirmación de que el amor es el origen de todo. Y ese amor se manifiesta en una relación. Entonces, ¿qué no es la Trinidad? Reitero, no creemos en tres dioses. Esta es una herejía ya condenada por la Iglesia llamada triteísmo. Dios es uno. No creemos en un Dios que se disfraza de diferentes formas o modos, ¿no? Esta es otra herejía.
también condenada por la Iglesia, llamada modalismo. Tampoco creemos en un padre que es superior y un hijo que es inferior, o no, digamos, padre es plenamente Dios y el hijo es un poquito Dios. No, no, no. Ese es subordinacionismo que también es otra herejía. Estas ideas y otras diversas fueron rechazadas por la Iglesia prácticamente en sus 4 primeros siglos de historia. ¿Qué es lo que nos trae sí o cuáles son las consecuencias de entender el misterio de Dios dentro de o este misterio de Dios llamado Trinidad? Es que la persona, nosotros, como seres humanos, estamos hechos para la comunión y la relación. Nosotros no podemos salvarnos solos, no vivimos en soledad, sino que nosotros estamos llamados como primera vocación al amor, porque Dios es amor. Y a través de su infinito amor, y por su infinito amor, quiso hacerse uno para nosotros. Y por eso San Pablo manifiesta, Jesús es imagen de Dios. Es el Dios que se ha hecho carne para poder verlo y plasmarlo, que se haga uno con nosotros. La iglesia entonces no es una empresa religiosa, por así decirlo, sino un reflejo de la comunión trinitaria. Estamos llamados que cuando nosotros creemos en la Trinidad, es creer que vivir encerrados en nosotros mismos va contra nuestra naturaleza más profunda, contra el hecho de sabernos amados y llamados por Dios. Entonces, la Santísima Trinidad, ya para cerrar la idea, no es un problema para resolver, ¿sí? Es un misterio para conversar, para hablarlo, para manifestarlo y más que todo para testimoniarlo con nuestra vida. Creemos en un Dios que no es soledad, sino en un Dios que ama. Por eso, Padre ama, el Hijo que se entrega y el Espíritu que se une y que los une, ¿no? Esto cambia entonces la manera de entender a Dios, al hombre y en sí al mundo entero, ¿no? Eso es lo que quizá puedo manifestarles. Gracias, gracias, Mario. Sí, popularmente, por mi parte, yo he escuchado de que la iglesia tradicionalmente ha enseñado, y eso vuelvo a repetir, popularmente yo he escuchado Ujú. que la iglesia manifiesta tres dioses, ¿no? Eso es lo que Ujú. popularmente se escucha digamos, en las personas comunes, pues, ¿no? Pero justamente se necesita de alguien quien conoce las bases, quien conoce los fundamentos, para poder explicar qué es eso de lo que se dice de Trinidad, pues, ¿no? Y yo la verdad, primera vez que escuché la manera como lo estás desarrollando, que ahí cambia el enfoque, pues, ¿no? Y me parece que el pueblo común necesita ser informado, ser instruido en esos conocimientos. Y de hecho el movimiento protestante sí tiene, pues no, me parece que ellos sí ya lo ven de esa manera. Y es algo que también deberían de explicarlo quizás con más solidez, pues, ¿no? Sí, sí, bueno, me quedó un poco claro. De hecho, por otro lado, podemos decir que es bien complejo a la vez, ¿no? Para poder comprender ese tema, pero es cuestión de ir masticándolo poco a poco y yo creo que se va a entender el punto de vista que mantiene la iglesia desde los primeros siglos. Bueno, en el caso del judaísmo, sí es algo que ya lo han mantenido también, pues, ¿no? Desde sus inicios lo han ido desarrollando a digamos, a una doctrina muy firme hasta ahora, ¿no? No, o sea, no solo se escucha de unicidad, ¿no? ¿No? O de no se escucha de, digamos, de otro añadido, no se escucha dentro del judaísmo, ¿no? Que es algo muy propio también, pues, ¿no? Ujú. ¿Qué nos dices algo al respecto, James? Bueno, sí, escuché las
Sí, el comentario de Mario. Bueno, mi postura, bueno, yo respeto, ¿no? La creencia que él tiene y todo. Bueno, la respeto, no la comparto. Me parece que son cosas que, o sea, entrando en Trinidad, ¿no? Entrando como la Trinidad como doctrina, no tiene fundamento en la Torá, tampoco en el Nuevo Testamento, tampoco tiene. Y hacemos una exégesis correcta del Nuevo Testamento, aquellos pasajes bíblicos que indican Trinidad o que hablan a veces. Si lo leemos con los lentes correctos, si lo leemos a la luz de judaísmo del primer siglo, vamos a dar cuenta que están hablando de otra cosa. No están hablando de Trinidad y no se puede hablar de Trinidad porque, o sea, eso no es fundamento, no es doctrinal dentro del judaísmo. Jesús fue judío, murió como mismo él reconoce, Jesús nació, vivió y murió como judío. Él no puede enseñar otra cosa que no esté dentro de la Torá, ya que Deuteronomio le determina eso. Cuando nosotros eh, hablamos acerca de Jesús y le añadimos cosas que no están dentro del judaísmo, lo que lo hacemos a Jesús, lo hacemos es es hacerlo ver como aquel profeta falso de Deuteronomio que merece el castigo, ya que se apartó de las enseñanzas de Moshe Rabbeinu. ¿Sí? Entonces, muchas de las cosas de las cuales el judaísmo ortodoxo no acepta a Jesús justamente como Mesías, es porque nosotros mismos aquí en Occidente y en Perú hablo de la ciudad en la que estamos, en el país en el que estamos, venimos de una tradición en la cual hemos entendido mal las escrituras, ¿sí? Y le atribuimos, como no conocemos la exégesis ni la hermenéutica judía, entonces nosotros cogemos un texto sin saber hay reglas hermenéuticas para poder leer las escrituras. Y sin esas reglas hermenéuticas simplemente llegamos ¿cómo se llama? A puntos que por tradición lo hemos aceptado, pero que fundamentalmente no tienen sentido, ¿no? Entonces, y como consejo simplemente me lo acepta o no, no lo sé, pero con mucho precio le digo a hermano Mario, el texto de Bereshit o de Génesis que he tomado cuando dice hagamos, ese texto no fundamenta nada, Trinidad, y es más, está muy alejado de todo eso. El texto, analizándolo a través del judaísmo, te dice otra cosa. No es fundamento de Trinidad. Pero esa es mi postura. Esa es mi postura, ¿no? Ahora, de la forma como lo explicó, bueno, para las personas que puedan profesar la religión católica, sí está, supongo que se debe estar bien, ¿no? En el caso mío, que no lo profeso, bueno, no me parece convincente porque me parece ¿cómo se llama? Es redundante entre Trinidad y la otra palabra que habló, o sea, no está bien, no, pero es para mí, mi opinión mía, ¿sí? Es mi opinión mía, nada más. ¿Qué opinas, Jair, al respecto? Bueno, yo también pienso que para un católico o un cristiano, las palabras del compañero Mario pueden calzar bien, van a caer bien, van a endulzarle el oído bien, le van a gustar, van a ser placenteras, van a ser convincentes. Yo, nada que ver con todo eso de la Trinidad, nada que ver, totalmente Torah. En Bereshit también opino lo mismo que el amigo James. Esta es otra cosa la que están diciendo en Bereshit. Hay que aprender hebreo para entender lo que están diciendo en el idioma original. Me parece que es... Mira, yo fui al colegio católico, yo fui al colegio cuando era niño, fui al Opus Dei, estaba en el colegio Alpamayo, iba a la iglesia, todo, y por eso siento, he estado del lado del catolicismo metido, Opus Dei, hasta los 11 años, y de ahí
viajé en otro país, en Estados Unidos, viví otra vida y encontré la verdadera verdad, porque siempre tenía una búsqueda hacia Dios, quería conectar siempre con Dios, siempre lo he tenido bien presente. Y luego ahora encontré la Torá y veo que es la verdad. Entonces ahora veo y me pongo a pensar y digo, eh, si la original es la Torá, ¿por qué tendría que irme a algo que viene de ahí, algo que stems out of it, algo que sale de ahí, algo que no? Sí, ¿por qué no voy al source, a la fuente, a la verdad, a la real, al original, a la Torá, al comienzo? Bereshit, bara Elohim, Beta Shamayim, Beta Aretz. En el comienzo Dios creó los cielos y la tierra. Comencemos por el comienzo. Ahí está todo encerrado. En la primera frase de la Torá están todos los secretos de la creación. Y me parece que las personas deberían aprender de la Torá, en lugar de ver otras cosas que son como... No quiero hablar, no quiero bajonear a ninguna religión ni nada de nada, pero me parece que la real está en la Torá. La real, la verdad más acertada, porque la única verdad absoluta es Hashem. Él es la verdad absoluta. El resto son verdades y hay distintos niveles de verdades, pero la verdad absoluta es Hashem. Hashem Baraj, el creador de todo, el creador del universo. Akadosh Baruj Hu, el santo bendito sea. Él es la verdad absoluta. Entonces hay que ver y conocerlo un poquito más, estudiarlo más. Y esa es mi postura. En una ocasión yo estuve participando en un diálogo, también así con diferentes credos, y entre ellos también había personas que estudiaban las ciencias bíblicas. Ya incluso entre ellos había uno que estudiaba por años la religión de los sumerios. Y bueno, habían cristianos, había un testigo de Jehová, ¿no? Y él profesaba, el que había estudiado mucho tiempo la religión sumeria, él decía, no, ni el cristianismo ni el judaísmo puede superar la religión sumeria, porque de la religión sumeria descienden las otras religiones. En los textos religiosos que se han encontrado, o en las tablillas que se han encontrado de la cultura sumeria, encontramos normas de vida, normas sobre, o instrucciones o enseñanzas sobre Dios, sobre el hombre, ¿no? Entonces, y él mencionaba contundentemente que los relatos que encontramos en el Génesis, Éxodo, los libros, incluso en el resto de los libros, todos esos relatos fueron tomados de los escritos sumerios. Por lo tanto, él decía, ni el judaísmo es propio. La religión primitiva o primaria al resto de los que vinieron después fue la religión establecida o profesada en la cultura sumeria. Y tenía unos datos, daba libros, autores y toda una serie de cosas. Y hace poco yo justo fui visitado ahí por una persona que también está estudiando el tema de las divinidades de los pueblos primitivos, y me presentó un libro que en ese libro ese antropólogo, según los estudios que estuvo haciendo, indicaba que el primer dios, según ese autor, fue femenino. El primer dios que podría haber interactuado el hombre fue considerado un ser femenino. Eso fue el primer dios, y estamos hablando, según el cálculo que ahí daba,
era pues mucho más años, miles de años. Pero Joseph, una pregunta. ¿Tú qué opinas de eso? Sí, o sea, pensando en masculino y femenino, femenino es receptor, masculino es dador. ¿Quién dio la vida? Un masculino. La energía tiene que ser masculina. Es por eso que no es porque somos machistas, es porque es la Sa- masculinidad la que da. ¿Sabes por Por qué? eso, ¿Sabes por qué me llamó la atención esa lo que él estaba estudiando? Bueno, me llamó la atención porque ahí mencionaban desde el punto de vista de la antropología, ya vieron el hombre primitivo, él menciona el hombre primitivo desde el momento que vio a una mujer que de sus entrañas, de su vientre salió una vida. Entonces, a raíz de eso, el hombre comenzó a exaltar a la mujer. Hasta tal punto llegó a decir que la mujer es Dios. Porque de la mujer sale una vida, algo que no podría salir del hombre. Sale un ser vivo. Entonces los pueblos primitivos, estamos hablando pues 3.000 años, 4.000 años, 8.000 años, ¿no? Los pueblos primitivos tenían esa concepción. Ahora, si hablamos, por ejemplo, el cristianismo, ¿no? ¿Cuántos años tiene de vigencia? El Islam, ¿cuántos años de existencia tiene? El budismo, el judaísmo, ¿no? ¿Cuántos años de...? Entonces, y él me comentaba, según esa obra que leía, que sí, los pueblos primitivos, en su razón de ser, endiosaron a la mujer, ¿no? Y así. Por eso que si vemos el punto, si vemos y tratamos de juntar toda esa percepción que tienen, digamos, los diferentes credos, las diferentes religiones, entonces vamos a ir más atrás y más atrás e ir escarbando más atrás. ¿De dónde viene esto o aquello, no? te das cuenta que estamos viendo el tema de los años, quién es más antiguo, quién es menos antiguo, cuando en verdad la voluntad de Dios, en el momento en que lo hace, es imposible saber el cálculo de Él. Él, si lo quiere hacer en el año 5700, 200, ahí lo hizo. O sea, Él está preparando sus los cálculos que Él hace. Cuando quiere que pase algo, su voluntad se hace en el momento que Él desee. Entonces, por algún motivo, razón y circunstancia, en la época de Abraham Avinu, el patriarca, fue en la época en la que se tuvo que dar. O sea, cuando él ya salió de la escuela de Shem y de Noah, y salió y tenía como 49 años, y ahí se le habló, y ahí se le manifestó, y ahí le dijo, sal de la casa de tu padre, y pasó lo de Nimrod, y ta. Ahí, porque en ese momento tenía que pasar todas esas escenas y todo eso para también nosotros aprender con eso y para que quede documentado y que se pueda y que él después le pueda contar a Moisés y para que todo esto pase tipo historia, pero a la vez como enseñanzas profundas para establecer la base para la religión judía. Su pueblo recién se vuelve pueblo, el pueblo de Israel cuando sale de Egipto. Ahí recién él empieza a mencionar al pueblo de Israel como su pueblo, su primogénito, su pueblo. Y en verdad, eso, bueno, ya no tengo mucho tiempo, pero en verdad la Torah, en verdad, según las enseñanzas que yo tengo, que yo voy estudiando con los rabinos y todas las clases que he visto, que son bastantes, niegan rotundamente que en la Torah haya alguna insinuación sobre Jesús. Entonces es como que el judaísmo no lo acepta, ¿no? Como el Mesías. Que existió, que fue judío, sí, hasta ahí sí, pero de ahí a que sea Dios hombre o Dios en carne, o sea, no lo acepto. Y yo también tampoco lo acepto porque yo estoy metido en el judaísmo. Pero no tengo nada, o sea, no es que le tenga cólera a la gente, no, más bien si eso te hace bien, si eso te hace sentir feliz, bien, sientes amor, sientes que Dios es amor,
A mí me gusta, no me gusta ponerle un label, no a Dios, porque Dios es mucho, es todo, es muchas cosas. No es solamente amor, también es justo y también o sea, actúa con justicia. ¿Cuántos pueblos ha arrasado? ¿Eso fue amor para esos pueblos? Esos pueblos no lo van a percibir como amor, pero en verdad lo estaba haciendo por algo y no sabemos por qué, porque somos limitados y no podemos pensar que podemos entender todo lo de ayer, no podemos entender sus misterios, como le dicen en el catolicismo, el cristianismo, los misterios. Bueno, Kabbalah, en la interioridad de la Torá, en el alma de la Torá, hay demasiados misterios que le llamamos sodot, secretos. Y esos secretos, a mi parecer, yo que he estudiado también, he sido católico y sé más o menos por dónde van y a qué le rezan y cómo se reza y cómo se inclinan y toda la reverencia que le hacen a las cosas, a la cruz y a la Virgen, todo, un montón de cosas que hacen. Entonces yo veo todo eso y digo, totalmente idolatría lo que dice la Torá, eso está en contra. Y bueno, hasta ahí nomás, porque me tengo que ir, hermano. Bien, Eh, Jair, gracias por tu un saludo, participación. un abrazo a todos, de verdad, y de verdad, sí, Hashem es amor y también es justicia, y también es misericordia, y es todo lo bueno, todo lo bueno. Así que un saludo a todos, un abrazo a todos, sin ánimo de nunca pelear, siempre solamente para conversar y saber un poco más de cada uno y ayudar a las personas que tal vez estén escuchando esto y de repente le aclaran más su visión del cristianismo y su catolicismo y fortalecen su fe, ¿me entiendes? Porque eso es lo que queremos hacer, queremos que la gente esté fuerte y esté bien parada y que crean en Dios, que crean en Dios para que se refinen y sean mejores personas. Y así puedan ayudar a los de alrededor de ellos y así todo el mundo se puede ayudar y que hagamos como una cadena de que todos seamos mejores y nos elevemos y le podamos servir a Dios de la mejor manera. Buen objetivo, Jair. Me parece buen objetivo y creo que es un buen punto de partida para este tipo de diálogos interconfesionales que hacemos, Jair. Sí, muy Gracias, buena Jair. iniciativa tuya. Un saludo, un abrazo, muy buena Ah, visión. igualmente. La Liga de la Justicia, no vamos a volver acá, la Liga de la Justicia. Ya, Bueno, con la un gracia de saludo. Dios. Con la Shalom, gracia de shalom. Dios, Shalom, shalom. Cuídense. Bye, bye. Shalom, Jair. Shalom, Jair. Bueno, Roger, yo quería decir, añadir a lo que Yair dijo. Bueno, él dice que el judaísmo no acepta a Jesús y la verdad es que la ortodoxia es que no lo acepta a Jesús. Hay que saber que el judaísmo como religión tiene varias ramas y que son respetadas también y que conviven juntos. O sea, hay la ortodoxia, hay la ultra ortodoxia, hay el moderno, hay y otro tipo de judaísmo, entre ellos también está el judaísmo mesiánico, llamado así mesiánico, aunque todo judaísmo es mesiánico debido a que todos esperan la venida del Mashiach, ¿no? Pero el judío mesiánico al que se le conoce normalmente es el que acepta a Jesús como Mesías, ¿sí? Sí, Es, sí, es aquel que acepta a sí, Jesús como Mesías, ¿no? Sino que mirado desde mirado e interpretado con lentes hebreos, con lentes judíos. O sea, es decir, interpretado dentro de su contexto original donde él nació, creció y se desarrolló. sí, efectivamente. Incluso también te puedo comentar que estaba escuchando una exposición de, de un judío en una ocasión que hay aproximadamente dentro del judaísmo actual unas 13 12 a 13 sectas, bueno, claro, con el buen sentido de la palabra, bueno, porque dentro del judaísmo la palabra secta no tiene un mal sentido, bueno. Eh, Entre ellos está, pues, ¿no? El judaísmo conservador, el judaísmo reformista, ¿no? Reconstruccionista, ¿no? Entonces hay varias, pues, ¿no? Sectas varias que dentro del judaísmo, ¿no? Y de hecho hay muchas cosas que comparten entre ellos también, ¿no? Y no sé hasta qué punto Mario estará relacionado o que conoce esa parte también. A ver si nos puede aportar algo más en estos 6 minutos que nos quedan. En cuanto a las divisiones de los judíos,
Ajá. o sobre. ¿O algo más que quieras añadir sobre el judaísmo en estos 6 minutos que nos quedan? Pues no, nada, o sea, bueno, muy válido lo que mencionan, sí, pero nuevamente, ¿no? O sea, lo que justo me hablaste también del pueblo sumerio, y es verdad, o sea, digamos que dentro de la fe ha existido diversas etapas de manifestación y revelación. Ahora, que nosotros, dentro de la Iglesia Católica, entendemos que la persona de Cristo es la plenificación de la revelación, es quizá de donde partimos para entender nuestra visión deífica, ¿no? De quién es Dios y de cómo es Dios. Nuevamente, tampoco creo que lo dije desde un primer momento, ¿no? No es mi intención convencer o hacer proselitismo de la Iglesia Católica, Ujú. sino justamente dar a conocer en qué y por qué creemos en el hecho de que en Cristo se manifiesta Dios, que la persona de Cristo es plenamente Dios. Y es más, o sea, también lo mencionó nuestro hermano, ¿no? Dentro de la mismo cristianismo, pues la Iglesia Católica es la que ha mantenido una sucesión ininterrumpida de enseñanza y de doctrina desde la persona de Cristo manifestada en los apóstoles hasta nuestros días, ¿no? Por nuestra sucesión apostólica manifestada en los papas, pero que también, obviamente, tienen esta sucesión o esta continuidad de la fe judía y que es muy válida. Entonces, dentro de esto, nosotros entendemos que la promesa mesiánica se cumplió con Jesús. No esperamos otro Mesías. Nosotros, a nivel de, ya si hablamos escatológicamente, esperamos el retorno del Mesías, el retorno de Cristo, ya al final de los tiempos, para instaurar su reino y bueno, digamos que dentro de las escrituras, hablando del Nuevo Testamento, ya se manifieste en el juicio final, ¿no? Ujú. Sí, muy bien, Mario, por esas disertaciones. Realmente hay cosas que yo también desconocía, pero con las aclaraciones desde el punto de vista de la fe católica, que lo has dicho de manera muy plena. Y como dice, el cristianismo ha ido, digamos, fundamentando su fe y la doctrina desde la persona de Jesús, ¿no? Desde el punto de vista como lo manejan ustedes hasta estos tiempos, pues, ¿no? Hasta ahora, ¿no? Igual, el judaísmo también ha ido desde, como lo ha mencionado Jair, desde el patriarca Abraham, ¿no? Que sea desde el llamado del patriarca Abraham, entonces viene perfilándose el pacto de el pueblo judío o el judaísmo como el pueblo de Dios, ¿no? Y como lo has mencionado también, que el judaísmo es, digamos, de primera mano que ha recibido la revelación de Dios, ¿no? Y que el cristianismo es la receptora quien se encarga, ¿no? Eso es lo que yo he entendido, que se está encargando en diseminar el mensaje, ¿no? Hacia las naciones, bueno. Y me parece que también es algo que comparten, pues no el movimiento mesiánico, por ejemplo, aquí James, que tiene una cierta relación también a la persona de Jesús o Yeshua como lo llaman también. Y de hecho, ¿no? Ahí me parece que también van a poder coincidir en varios aspectos, pero el propósito que quizás podíamos tener en esta ocasión y en las otras ocasiones que se puedan dar es brindarnos, ¿no? El apoyo necesario, las aclaraciones necesarias, porque quizás el uno y el otro no nos entendemos por falta de comunicación, por falta de diálogo, ¿no? Yo hasta ahora no sabía que el Viernes Santo tenían una oración especial para el pueblo judío. No lo sabía, pero bueno, no solo ahora yo, sino James u otros también lo van a poder saber. Y bueno, en ese sentido, cada uno de nosotros aportamos para que el conocimiento cada vez más sea más pleno, pues, ¿no? Más convincente,
de acuerdo a la fe que uno va profesando, pues, ¿no? Aprovecho en este minuto en agradecerte, Mario, James, y también a Jair, quien ha podido participar también activamente en este conversatorio, y que sea todo para bien estos diálogos, James, Mario, y también para Jair, ¿no? Y quizás también pueda yo contactarme con el amigo Sumerio en alguna ocasión y nos pueda, digamos, ilustrar un poquito más sobre su perspectiva, pues, ¿no? Claro. Muy bien, Mario, James, nos estamos viendo para otra ocasión. Que tenga buenas noches y Gracias por la invitación, ¿eh? igualmente, Gracias. Bendiciones. Shalom. igualmente. Shalom, shalom, nos vemos.